En el nombre de Jesús, cada uno de tus hijos se ha reunido en este lugar, o tú les has reunido en este lugar, con el propósito, Señor, de escuchar tu voz. Cada uno de los que venimos acá, Señor, estamos hambrientos y sedientos de tu palabra. Pedimos que hoy sacies, Señor, en nosotros esta necesidad. Te pido especialmente hoy, Señor, no me dejes caer en la tentación, de predicar algo fuera de tu palabra. Te quiero, Señor, que tu nombre sea glorificado por medio de la predicación. Gracias por esta mañana y te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que nos alumbres con la verdad de tu palabra, Señor, para poder verte a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, quisiera que nos ubicáramos en el capítulo número 16 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 13. Y cuando usted lo tenga, me dice, amén. Amén. Eso es. Y dice así. Está hablando de Jesús con sus discípulos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Versículo 15. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y le dijo Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Vamos a dejarlo por allí, marcado. Y en esta mañana vamos a hablar un tema muy trascendental, no solamente para nuestra vida, sino que determina el destino eterno de nuestra alma, y no exagero ni un segundo en decir, es el tema más importante en toda la escritura. Este tema de hoy se llama, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y se supone que todos los que estamos acá reunidos nos reunimos en el nombre de Jesucristo, y sonaría irónico que este mensaje se llame ¿quién es Jesucristo? Si todos deberíamos saber quién es. Sin embargo, no se adelante a sacar conclusiones, déjeme desarrollar el tema y verá lo importante, la vida que hay en este texto que hemos leído. Voy a leer un resumen que escribió alguien hace muchos años acerca de Jesús. Dice, un niño nació en un pueblo oscuro y es criado en una aldea insignificante hasta que tuvo 30 años. Trabajó en un taller de carpintería y luego por 3 breves años como un predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca levantó un ejército, nunca tuvo una familia propia, nunca fue propietario de una casa, nunca fue a la universidad y ni viajó más de 300 kilómetros fuera del lugar en donde nació. Reunió un pequeño grupo de amigos alrededor de él, a quienes les enseñó su forma de vida. Y siendo todavía un hombre joven, la marea de la opinión popular se volcó contra él, uno de los suyos lo negó y otro lo traicionó. Fue entregado a sus enemigos y tuvo que pasar por una burda de juicio, y luego fue clavado en una cruz en medio de 2 ladrones, y después de muerto fue colocado en una tumba prestada por la bondad de un amigo. Este pudiera ser el resumen histórico de la vida de un hombre llamado Jesús de Nazaret, el Jesús histórico al cual ni siquiera los más brillantes historiadores actuales se niegan a, a debatir su existencia, porque sería una especie de suicidio intelectual tratar de negar la existencia del Jesús histórico. Pero
No estamos acá para hablar acerca del Jesús histórico. Necesitamos profundizar más allá y encontrarle respuesta a quién es Jesucristo. En el pasaje que estamos leyendo, el Señor Jesús se encuentra en una región muy alejada de Jerusalén, que era el lugar en donde vivían la mayoría de los judíos de la época. En este lugar tan alejado vivían los gentiles. Y me imagino que aprovechando la lejanía estaba como descansando el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. Y esta pregunta es muy curiosa, porque cualquiera que escucha la pregunta pensará que el Señor Jesús, por primera vez, tiene curiosidad de saber qué dicen los demás acerca de él. Así como una especie de político que está haciendo una encuesta, oye, ¿qué pensará la gente acerca de mi popularidad? Cualquiera que lea este texto superficialmente pensará que la pregunta está dirigida como para satisfacer una incógnita que tenía Jesús. Hermano, Jesús sabía bien lo que opinaban las personas de él, pero él quería escuchar lo que sus discípulos pensaban. Y les hace esta pregunta. Dice el versículo 13. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hasta acá, el Señor Jesús había utilizado esta identidad del Hijo del Hombre, que viene desde el Antiguo Testamento. El profeta Daniel describe la venida del Mesías como el Hijo del Hombre, una figura enigmática que vendría a dar cumplimiento a una era mesiánica. Pero esta figura tiene una personalidad divina, es Dios, el Hijo del Hombre. Y Jesús, en su ministerio terrenal, asume él esta identidad del Hijo del Hombre, tanto así que en la mayoría de los pasajes para hablar de sí mismo, él dice el Hijo del Hombre. Y les pregunta a sus discípulos, ¿quién creen o qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fíjense la respuesta. Versículo 14. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Digamos que la respuesta que le dieron fue la plana mayor de los que eran considerados profetas. Recuerdan que el mismo Señor Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había ninguno mayor que Juan el Bautista. Y muchas personas consideraban que este era Juan el Bautista, que este hombre que ahora estaba predicando era una especie, no sé si de reencarnación, una especie, ¿verdad? De Juan el Bautista que se había materializado de alguna forma. Incluso otros pensaban que era Elías. ¿Recuerdan a Elías? Uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, profeta que tuvo la visión de la adoración celestial allí en el capítulo 6 del libro de Elías. Un profeta pues muy respetado y honrado. Para cualquier hombre, el ser comparado con estas dos figuras habría sido un halago superlativo. No había forma de darle un mejor cumplido a un hombre que compararlo o con Juan el Bautista o con Isaías. Y dice que también pudiera ser Jeremías o alguno de los profetas. Eso hubiese sido un halago grandioso para cualquier hombre, pero el que estaba haciendo esta pregunta no era precisamente cualquier hombre. Para cualquier hombre que lo compararan con alguna de estas personas habría sido una honra indescriptible. Pero este hombre que estaba haciendo la pregunta no era cualquier hombre. Para cualquiera si hubiese sido menos para él. Para él era una especie de insulto, porque no era precisamente el rango en el que estaba ubicado el Señor Jesús. Y enseguida les vuelve a hacer unas preguntas a sus discípulos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Recuerden que acá todavía los discípulos no sabían quién era este hombre. Para ellos era un maestro que un día, para muchos de ellos, llegó predicando, ellos estaban en sus labores y los llamó a que los siguieran. Y ellos habían visto algunos milagros, habían visto algunas señales, pero ellos no tenían la certeza
de quién era ese hombre al que estaban siguiendo, ni siquiera sabían qué iba a ser de ellos. Hasta este momento ellos no tenían una revelación de a quién estaban siguiendo. Recuerden que en el contexto muchas personas o muchos maestros, muchos filósofos reunían a ciertos discípulos y le enseñaban un estilo de vida. Y estos discípulos tal vez pensaban que él los había escogido para simplemente enseñarles a ser mejores personas. Pero en muchas ocasiones el Señor Jesús trató de ocultar su verdadera identidad. ¿Recuerdan aquellos pasajes donde el Señor Jesús hace un milagro y les decía a las personas, no digas nada, quédate callado, no digas que yo lo hice, que su tiempo aún no había llegado? Incluso en ocasiones habían endemoniados que se levantaban y le decían, Jesús, hijo de David, ¿a qué viniste? ¿Y qué les decía él? Enmudece, silencio, cállate, porque no quiero que reveles que yo soy el Mesías. Y a muy pocas personas el Señor Jesús les reveló hasta ese momento quién era Él. Incluso la mayoría de ellos ni siquiera eran judíos. Recuerda a la samaritana cuando la samaritana le dijo, Señor, cuando venga el Mesías hará ciertas cosas. A ella sí se le reveló y le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero a muy pocas personas lo hizo. Y los discípulos no sabían quién era este hombre. Pero en este momento sobrenatural vino el Espíritu Santo sobre Pedro y le hace una operación para que él pueda recibir una verdad de parte de Dios, una revelación. No es conocimiento, no fue que Pedro llegó a esta conclusión diciendo cero mata cero. El Señor, a través de su Espíritu Santo, obró en el entendimiento de Pedro y Pedro entendió, tú eres el Mesías. Fíjense la respuesta, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación. Acá hay una respuesta. Para poder entender quién es Jesús, necesita el Padre a través del Espíritu Santo revelar. Yo te puedo dar 6 semestres de instituto bíblico. Yo puedo revisar todos los pasajes que hablan acerca de Jesús. Te puedo hacer un mapa mental y un esquema, pero tú no entenderás quién es Jesús hasta que el Padre decida revelártelo. Es por eso que hay muchas personas que tienen años viniendo a la iglesia y les parece que cuando hablan de Jesús es una figura lejana, externa. No les ha sido revelado quién es Jesús. Mientras que hay personas que tienen muy poco conocimiento, pero vienen con un corazón contrito y humillado, y el Padre les revela quién es su Hijo y en Él encuentran salvación. Esta pregunta que les hizo a los discípulos sigue resonando hasta el día de hoy. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y por eso decía al principio que esta pregunta es tan trascendental que va a definir el destino eterno de tu alma. La respuesta que tú le des a esa pregunta determina el destino eterno de tu alma. ¿Quién es Jesús para ti? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es una figura mítica? ¿Fue un hombre que vino y predicó? ¿O tal vez Jesús para ti es como dicen algunos, es un Dios, como dicen algunos? ¿Qué respuesta le puedes dar a esto? Muchas personas no saben todavía si Jesús, si es el Mesías, si es el Cristo, si es el Hijo de Dios, si hay que esperar a otro. ¿Quién es Jesús para ti? Muchas personas dicen, no, Jesús es mi Señor. Y enseguida le pregunto, ¿sí? ¿Tú lo obedeces en todo lo que Él dice? ¿Tu Señor? ¿Estás seguro? La respuesta que tú le des a esta pregunta, hermano, es sumamente importante. ¿Quién es Jesús para ti? No estoy hablando acá ni siquiera de teología, porque es una definición muy personal de cada uno. El Señor te ha revelado a ti quién es Jesús. El Espíritu Santo te ha revelado a ti quién es Jesús.
Hermanos, hay algo acá que está presente en toda la escritura y tiene que ver con el aceptar o negar a Jesús. El aceptar a Jesús no es venir y hacer una confesión, Señor, te acepto. No puedes aceptar a alguien que no sabes quién es, a alguien que no conoces. Tú no puedes poner la fe en algo que no conoces. El Padre te tiene que revelar quién es y tú puedes entonces confiar en Él. Ese es el orden siempre en el proceso de la regeneración, del nuevo nacimiento. Pero si no entiendes quién es, vas a tener una imagen distorsionada. De hecho, muchas personas o la mayoría de las personas en esta sociedad, en este mundo, tienen una imagen distorsionada de Jesús. Piensan que Jesús fue una especie de hippie que vino hace muchos años a tratar de hacer una especie de revolución y que todos se amaran y que todo fuera amor y paz. Ese es el concepto idealizado que tiene esta sociedad acerca de Jesús. Pero quienes leemos la Biblia encontramos que hay muchas cosas en la vida de Jesús. Nos dan a entender que no fue un hombre cualquiera, ni siquiera fue un maestro cualquiera, ni siquiera fue un profeta, como decían acá estos hombres. Es mucho más que eso. Jesús es el Hijo de Dios, pero tampoco es cualquier Hijo de Dios. Dice la palabra que es el único Hijo de Dios. Pastor, ¿cómo es eso? Porque todos somos hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo es que Jesús es el único Hijo de Dios? Pues nosotros creemos que Jesús forma parte de la esencia de Dios. Es consubstancial, es de la misma sustancia que Dios. Es engendrado por el Padre, mas no fue creado porque ha existido en la eternidad junto con el Padre. ¿Recuerdan cuando los fariseos estaban tratando de confrontar a Jesús, diciéndole que ellos eran hijos de Abraham? ¿Y qué les respondió Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está respondiendo Jesús? Está hablando en primer lugar de su atributo de eternidad. Ellos le decían, a lo sumo tú tendrás 30 años, ¿cómo vas a decir que conoces a Abraham? Y él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús existía junto con el Padre. Jesús y el Padre eran uno solo en unidad, eran un único Dios junto con el Espíritu Santo y aquí empiezo a entrar en aguas profundas en donde muchas personas tropiezan porque no entienden o no quieren entender muchas veces por un orgullo tal vez teológico, el no aceptar verdades implícitas que hay en la Biblia. Y ya yo sé, el primer argumento que lanzan es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Hermano, hay muchas palabras que no están en la Biblia, igual nosotros las aceptamos. La palabra Antiguo Testamento está en la Biblia y nosotros dejamos de creer en el Antiguo Testamento porque no, o Nuevo Testamento, o la misma palabra Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. Irónico, no, y nosotros creemos en la Biblia. Pero el concepto de Trinidad sí está en la Biblia y no está en un solo pasaje. Lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde Génesis capítulo 1, cuando el Padre dice, hágase la luz. La figura que está allí en la traducción es Elohim, y Elohim es un nombre en plural de varias personas. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a quién le está diciendo hagamos al hombre? Hagamos en plural, no dice voy a hacer al hombre, hagamos. Es la Trinidad activa. En Juan capítulo 1 dice que Jesús, estaba activo en la creación, todo fue hecho por medio de él. El Señor Jesús estaba en ese Génesis capítulo 1 obrando en la creación. Todo fue hecho por medio de él y nada ha sido hecho sin él. Muchos dicen, sí, pero es que la Biblia no dice explícitamente que Jesús sea Dios. Hermano, yo no sé qué Biblia tienes tú, pero hay
está llena de pasajes. Allí mismo, Juan capítulo 1 dice, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Más claro imposible. Y hay cientos de pasajes que dicen, que respaldan, que Jesús es Dios. Es Dios el Hijo, pero es Dios. Ahora, muchos se quedan acá, no, esto es un misterio, esto es indescifrable. Ciertamente hay cuestiones que son profundas, pero lo cierto es que encontramos en toda la Escritura que en Dios existe una triunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios en tres personas diferentes. Pero no quiere decir que se manifieste o que las tres personas sean manifestaciones diferentes de Dios. Es el mismo Dios. Y acá nuevamente muchas personas tropiezan y le han abierto la puerta a una cantidad de herejías que lo llevan precisamente al tropiezo, al error, al engaño y finalmente a la perdición. Es un único Dios que le ha placido a Él en su unidad revelarse de esta manera al hombre. En el Antiguo Testamento estaban tan vigentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como lo están en el Nuevo Testamento y lo están ahora en medio de su iglesia. Hay una cantidad de herejías destructivas por rechazo y negación y necedad a todos estos pasajes que se han metido hasta la iglesia y muchas personas han tropezado, distorsionando precisamente la imagen de Jesús que da respuesta a la pregunta central de este tema, ¿quién es Jesús? Muchas personas hoy, ahora mismo está de moda y esto no es nada nuevo. Está de moda en este momento, pero es como una moda que vuelve cada cierto tiempo. Como dice Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol. Es una moda que viene cada cierto tiempo y es la doctrina de los unicitarios, que niegan por completo la Trinidad y dicen que solamente es Jesús, que Jesús solamente es Dios, negando al Padre, negando al Espíritu Santo en este momento, diciendo que en el Antiguo Testamento era el Padre, en el Nuevo Testamento. Hermano, nada más alejado de la verdad que encontramos en las Escrituras. ¿Cómo pudiéramos, por ejemplo, conciliar esta idea con el pasaje que relata el bautismo de Jesús, donde estuvo presente Jesús, que era el bautizado? Pero se oyó una voz desde los cielos, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaban al mismo tiempo presentes el Padre y el Hijo. Pero ¿saben quién más estaba presente? Dice que el Espíritu Santo descendió en una forma como de paloma en el bautismo de Jesús. Estaba presente. Así que no es solamente en Mateo 19, 28, 19, en donde dice, id y bautizaros en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en donde está presente la Trinidad. Está presente en toda la Escritura. En la redención humana está presente la Trinidad en pleno. Pero necesitamos entender nosotros quién es Jesús y cómo es que Jesús, hombre, pudo haber cumplido los requisitos de Dios Padre para poder nosotros ser redimidos. Porque de nada me sirve a mí tener el entendimiento y no saber los beneficios que hay para mí en que Jesús sea Dios. Más allá de un conocimiento teológico, hay beneficios que hay para mí. En primer lugar, porque el Señor Jesús, si hubiese sido solamente un hombre, no hubiese podido alcanzar el estándar de santidad que requería el sacrificio en la cruz. Solamente Dios. Hace un momento cantábamos acerca de cómo Jesús, antes en la preexistencia, compartiendo la gloria con el Padre, era uno con el Padre, pero se despojó de esa gloria para hacerse hombre. No dejó de ser Dios, se despojó de la gloria que tenía con Dios. Pero el Señor Jesús no dejó de ser Dios para encarnarse.
Él seguía siendo Dios. En los evangelios se relata. Hermano, leamos los evangelios con el entendimiento. Hay miles de pasajes. ¿Recuerda usted cuando cierto pasaje Jesús entra a cenar en la casa de un fariseo y viene una mujer que era prostituta a llorar a los pies de Jesús y unge sus pies y los lava con sus cabellos? Y los hombres decían, si este viniera de parte de Dios, supiera que ella es una prostituta. Pero Jesús conocía los pensamientos de ella, porque Jesús todavía, siendo Dios, tenía esa, no solamente omnipotencia para hacer milagros, sino la omnisciencia. Él podía saber los pensamientos. ¿Qué algún ser del universo tiene este atributo de omnisciencia que no sea Dios? Solamente Dios puede hacerlo. En ese mismo pasaje, en ese mismo pasaje, el Señor Jesús dice que conocía el pensamiento de cada uno de ellos. Es más, en otro pasaje los fariseos lo acusan cuando él a un enfermo le dice, tus pecados te son perdonados. Pero ¿saben cuál es el argumento de los fariseos? Los fariseos dijeron, solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. ¿Y saben qué? Los fariseos tenían razón. Solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Pero ese hombre que estaba allí perdonando los pecados era Dios hecho hombre. Era Dios hecho hombre. Miren, hay muchos que intentan convencer a las personas de marearlos con esa herejía. Y por eso es que el libro de Colosenses dice, mirad que nadie os engañe con vanas filosofías, con tradiciones de hombres. Hay muchas personas que tratan de introducir, hacer cuadrar sus ideas y precisamente atacan este tema que es central, porque si tú pierdes la fe en Jesús como el Hijo de Dios, hermano, estás simplemente perdido. No tienes esperanza. No hay ninguna otra forma de alcanzar la salvación, sino solamente por Jesús. Y por eso estas personas atacan la figura de Jesús para que tu fe no pueda encontrar allí asidero y resguardo. En muchas ocasiones yo escucho cómo personas tratan de torcer la palabra para capturar a los indoctos, negando no solamente la deidad de Jesús, negando por completo la Trinidad y haciendo, digamos, un camino, allanando un camino para el infierno a todas estas personas que siguen estas doctrinas. Yo les invito a que si alguno me está escuchando, si alguno está prestando sus oídos para escuchar este sermón, a que se acerque con un corazón humilde a las Escrituras, a que le pida revelación al Señor, a que le pida sabiduría, que dice que abundantemente Él se la dará a cualquiera que la pida y sin reproche, porque está acá escrito, es la palabra del Señor. No necesitamos torcer nada, no necesitamos agregarle. Hace algún tiempo cuando conversaba con una persona precisamente que atacaba este punto acerca de la deidad de Cristo, él me decía, no, nosotros acá en Juan capítulo 1 le agregamos que el verbo era un Dios, agregamos la palabra un, porque es que en el Antiguo Testamento el Señor dice que Él es uno solo y que no hay otros dioses fuera de Él. Entonces, para hacer coincidir esto con esto, nosotros agregamos la palabra un. Y él decía, ¿tú estás consciente de lo que tú estás haciendo? ¿Cómo estás torciendo para que encaje con tu teología lo que está ahí escrito y la condenación que eso acarrea para tu vida? Y prácticamente me dijo, sí, pero no me importa. Terrible. El Señor Jesús es Dios y es la revelación que nosotros encontramos en la palabra más cercana de Dios.
Dice el apóstol Juan en una de sus cartas que a Dios nadie le ha visto jamás, pero hemos visto a su Hijo. Y al verlo a Él, hemos visto a través de Él al Padre, porque lo dice el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es esa gloria de Dios revelada para que nosotros podamos ver al Padre. Dice el libro de Juan que nosotros vimos su gloria, gloria como de Hijo unigénito. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios el Hijo. Pero negar que Él es Dios, que Él es el Hijo, tiene consecuencias. Hay quienes niegan la Trinidad y no tienen ni al verdadero Dios, ni al verdadero Cristo, ni al verdadero Espíritu. No podemos nosotros poner la fe en un falso Dios que nos hemos inventado, un concepto que nosotros hemos alimentado en nuestras mentes. Para que la fe que salva sea efectiva, necesitamos ponerla en el verdadero Dios, en el Señor que se ha revelado en las Escrituras. Y todas estas doctrinas que vienen a negar atacan precisamente esto porque digamos que es la yugular de la fe cristiana. Si es atacada la deidad de Cristo, pues nuestra fe no vale nada. Si Cristo no es Dios y no es el Señor, nuestra fe no vale nada. Por eso nosotros necesitamos defenderla. Dice también el apóstol Pedro que estemos preparados para defender nuestra fe con todo, delante de todo aquel que nos pida alguna razón. ¿Cómo podemos defender que Jesús es el Señor? Les dije hace un momento, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis vemos cómo no es encontrado nadie digno, nadie que tenga la honra para destapar los sellos. ¿Ha leído usted de esos pasajes? Dice el apóstol Juan, yo lloraba porque no había nadie, pero he aquí que miré un cordero, que el cordero había sido hallado digno de recibir la honra y la gloria. Entonces, si el cordero no fuera Dios, ¿cómo puede recibir la gloria? Dice el libro de Isaías que yo soy Jehová y con nadie comparto mi gloria. Solamente Él, Dios, comparte su gloria con Él mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en un único estado de perfección, de plenitud, de gloria. Y dice el apóstol Juan allí que él se arrodilló delante del ángel que le traía esta revelación. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? No te arrodilles, no me adores, porque yo soy igual a ti, yo soy consiervo tuyo. Un ángel no recibe adoración. Bueno, un ángel caído sí, pero un ángel verdadero no recibe adoración de los hombres. ¿Cómo es posible que si el Señor Jesús fuera un ángel, porque esa es otra teoría, recibe la adoración de los hombres? Recuerden, solamente se encontró uno digno de recibir la adoración, y ese fue el Cordero. Y está sentado a la diestra del Padre, y solo Él y el que está sentado en el trono son dignos de recibir toda la gloria y toda la honra. Hay una unidad perfecta. Mi querido hermano, todo esto sé que son profundidades teológicas. Yo pudiera hablarte acerca del Mesías, de ese rey ungido que estaba prometido en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron todas esas profecías perfectamente en la persona de Jesús. Pero eso ni siquiera es lo importante acá. Ni siquiera esa es la parte relevante. La parte importante es la respuesta que tú le des a la pregunta que aún hace Jesús el día de hoy. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para tu vida? ¿Soy lo primero, lo segundo o lo tercero? ¿Soy el Señor o simplemente soy allí un encargado de ciertas áreas de tu vida? ¿Quién soy yo? No tiene ningún sentido
decir que es nuestro Señor y tratarlo a Él como que si no lo fuera. No tiene ningún sentido ponerlo en un segundo plano. Si Él verdaderamente es el Señor, entonces lo único que queda es caer rendido en absoluta obediencia delante de Él. De resto, todo lo demás será considerado como una respuesta negativa, como una negación al señorío y a la deidad de Él hacia nosotros. Todo lo demás será una negación. Todo lo que no sea una rendición absoluta al Señor. Fíjense cómo dice David en una de sus revelaciones. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos. Le dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo pudieran defender esto los unicitarios si estaba presente el Señor diciéndole a mi Señor? Es imposible todos estos pasajes y yo sé que ellos siempre sacan el mismo pasaje allí en el libro de Hechos, en donde varios de los discípulos dicen que se deben bautizar en el nombre de Jesucristo, hermanos, y tratan de torcer por puro orgullo el resto de las escrituras. Lo más irónico es que en esos mismos pasajes se muestra que los discípulos cuando están predicando mencionaban directamente al Padre, cómo el Padre había enviado al Hijo como sacrificio, y cómo había aceptado y cómo el Espíritu Santo lo había resucitado. Entonces es una ironía, yo digo, les explota la bomba en la cara. No tienen cómo sostener todas estas mentiras, todas estas herejías. Y me tomo el tiempo para denunciarnos desde acá, porque esto precisamente nos manda a nosotros la Escritura, que denunciemos todas estas cosas. Por allí salió una famosa pastora hablando de las cuatro dimensiones de Dios, y herejía tras herejía, y convenciendo a los indoctos, convenciendo a personas también necias que van detrás de la promesa de la prosperidad escuchando estas tonterías que dicen. Hermanos, debemos cuidar nuestros oídos, debemos profundizar en la palabra. Ese ejercicio que hacemos nosotros de leer la palabra, hermano, no es porque el pastor esté fastidiado en su casa y entonces quiere fastidiarnos a ustedes también a ponernos a leer. Necesitamos leer, vivimos tiempos malos, vivimos tiempos en los que abunda es palabra torcida. El evangelio de la verdad no se está predicando. Nosotros necesitamos cada día tener allí esa conexión. Pero vuelvo a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? La identidad de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo, es vital para nosotros. El hecho de que Pedro pudiera confesarlo es porque es una revelación directa de Dios. Si tú necesitas en esta mañana que Dios, el Padre, te revele quién es Jesús, pues tú puedes pedirle a Él. Puedes venir al Padre en oración y pedirle, Señor, revélame quién es Jesús. Muchos se sorprenderían incluso de creer, de saber que antes creían que sabían quién era Jesús. Y de hecho dice la palabra, en aquel día, muchos se acercarán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos demonios. Y el Señor les responderá, nunca les conocí, hacedores de maldad. Apartados de mí, malditos, dice, para el fuego preparado. Hermanos, y cada vez que yo escucho este pasaje, siento lo que los venezolanos describimos como un grito que viene aquí en la columna. ¿Usted no lo siente? Son palabras fuertes. Porque esto le pudiera ocurrir a cualquiera. Estas personas estaban convencidas de que conocían al Señor. Tú conoces al Señor. Tú sabes quién es el Señor. Tú sabes quién es Jesucristo. Vives de acuerdo a lo que crees que sabes de Él. Esa debería ser la pregunta que siempre esté dando vueltas en tu mente y en tu conciencia.
Mira, puedes tropezar en cualquier otro punto de la doctrina. En cualquier otro punto puedes tropezar, excepto en este. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es verdaderamente Dios? ¿Crees? ¿Tu fe está puesta en que Él verdaderamente es Dios, es el Hijo de Dios y que dio su vida por ti? Incluso algunos la fe no le alcanzan para creer que este es un hecho real histórico. Hay muchos que dicen que creen, pero ven allí un documental en Discovery Channel y ya empiezan a dudar. No, Jesús fue un extraterrestre que vino y su fe les alcanza, los miligramos de fe que tenían le alcanzan solamente un tiempo. Tu fe está puesta en Jesús. Otra pregunta que sale acá a la palestra de este tema, si Jesús es Dios, ¿vale la pena vivir para Él? ¿Vale la pena dedicarle todo de mi vida a Él? ¿Vale rendirle todo lo que soy y todo lo que tengo a Él? Esa es una respuesta que solamente cobra sentido si crees que verdaderamente Él es Dios. Pedro, cuando recibió esta revelación, empezó a vivir una vida diferente porque de aquí en adelante entendió a quién estaba siguiendo. Ya cobraron sentido todos esos milagros. Yo me imagino a Pedro pensando, con razón caminé sobre el agua. Este es Dios, lo hemos tenido al frente. Incluso algunos de sus discípulos después le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen, no me han visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Es una unidad perfecta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Esa es una confesión poderosa, porque solamente puede provenir de una revelación directa del Espíritu Santo. Hay tantas creencias erróneas, hay tantas posiciones que cobran fuerza cada cierto tiempo y se reúnen otra vez a tratar de extraviar a los indoctos, a tratar a aquellos que desconocen acerca de la Escritura, y no son pocos. He visto cómo estas iglesias entre comillas, a veces son multitudinarias, pero todas caminando en pos del error y tropezando y haciendo tropezar a todos los demás. Tu fe nunca valdrá nada si no está colocada en el lugar correcto, en el único Hijo de Dios, en el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 3 que los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Dice también la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación, en el cual podamos ser salvos. Es por eso que creemos que en Jesús, solamente en Jesús, hay salvación. Solamente hay salvación, hay poder en ese nombre. Miren, los demonios los conocen. Ustedes saben que yo no soy para nada ni sensacionalista, incluso a veces rayo en lo escéptico, pero cierta vez me llamaron porque había un hombre endemoniado. Este hombre era bastante corpulento, según me habían dicho, había sido un asesino en otro tiempo, un hombre revolcándose en el piso, haciendo unos saltos todos raros. Y cuando me acerco a orar por él, de un salto se pone de pie. Este hombre, imagínense el tamaño, y me dice, te voy a matar. Me imagino que había matado a tantas personas, que había un espíritu de muerte operando en él. Y me dice, te voy a matar. Y todos los que lo tenían agarrados lo soltaron de miedo. Y en ese yo momento le dije, te sujetas en el nombre de Jesús, y volvió a caer. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Solamente en Él somos salvos. Finalmente llegará un día
en que toda rodilla reconozca que Él es el Señor. Toda rodilla se tendrá que doblar delante de Él. El día en el que Él venga en gloria, porque ya vino en condición de humildad, despojado de esa gloria, pero vendrá nuevamente, pero esta vez en gloria, a gobernar, a reinar. En ese momento, el más ateo de los ateos será obligado a arrodillarse delante de Él y a reconocer que Él es el Señor. Toda boca lo confesará. Ojo, no todos para salvación, porque Él vendrá ya a la consumación del reino, pero toda boca confesará que Él es el Señor. En ese momento muchos se lamentarán de haber vivido una vida de espaldas a Él, negándose a creer, negándose a que sus vidas fueran rendidas a Él. Muchas personas, por temor, quieren vivir una vida como a ellos quieren, finalmente pretender que esa vida vaya bien, pero lo cierto es que el final de una vida así, simplemente quebrantamiento, sufrimiento, perdición. El que le niegue a Él delante de los hombres, el Hijo le negará también delante de los padres. Pero el que le confiese delante de los hombres, no importa que seas el más grande pecador, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te confesará a ti delante del Padre. Esa es la esperanza que tenemos. Yo quiero orar en esta mañana, terminar este mensaje con una oración, porque nosotros necesitamos conocerle a Él. No hay una forma o una fórmula, no hay algo mágico para que a ti te sea revelado. Es la voluntad de Dios, de la forma como Él se revela a nuestras vidas. Pero nadie que le conoce verdaderamente vuelve a ser la misma persona. Nadie que conoce a Jesús de verdad vuelve a ser la misma persona. Nadie puede ni siquiera separarse nuevamente de Él. Que dice la palabra, ¿a dónde iremos de su espíritu? Dice también la palabra que nada puede separarnos del amor que hay en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, principados, potestades, ángeles, arcángeles, querubines. Nada puede apartarnos del amor que hay en Cristo Jesús. Si tú crees que necesitas conocerlo, pues ora allí en tu lugar al Padre, dile, Señor, yo quiero conocerlo. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu Santo revele a mi vida quién es Jesús. Confiesa hoy con tu boca que Él es el Señor, que Él es el Señor de tu vida. Que es la confesión más poderosa que existe, porque dice que con la boca se confiesa para salvación. Cree en tu corazón que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Dios el Hijo, despojado de la gloria, se entregó en esa cruz por el pecado de nuestro, por el pago de nuestros pecados. Pero también resucitó al tercer día y ahora está sentado reinando a la diestra del Padre. Señor, confesamos que tú eres el Señor de nuestras vidas y ponemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en ti como un suficiente Salvador. Creemos que tu sacrificio en esa cruz fue completo y que pagaste enteramente por todos nuestros pecados. Anulaste el acta que nos era contraria, que nos condenaba. Y ya no hay condenación posible, porque ahora estamos en ti. Ahora vivimos en ti. Creemos, Señor, que esa justicia plena que encuentras en Cristo Jesús ahora es acreditada a nuestro favor. Por fe lo creemos y lo entendemos. Creemos, Señor, que un día tú vendrás en gloria, nos llamarás a cada uno de tus hijos y nos
hijos dirás, benditos de mi Padre, entra al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Padre, creemos, Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir, pago de nuestras vidas, para el rescate de nuestras almas. Y ahora, Señor, vivimos para ti. Queremos pedirte que tú transformes, Señor, nuestra vida. Queremos vivir para ti. Queremos, Señor, predicar tu palabra, predicar este mensaje de verdad. Que Dios se hizo hombre y Él pagó lo que era imposible para el hombre pagar. Y así como en Adán todos fuimos muertos, pues en Cristo todos tenemos salvación y vida eterna. Todo aquel que ven, tú les has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que te confiese delante de los hombres, tú le confesarás delante del Padre. Creemos, Señor, que esa promesa que encontramos desde Génesis, de que enviaría, Señor, esa simiente de la mujer, el cumplimiento de todo lo que leemos acerca de Cristo, acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Señor, tú gobiernas en nuestra vida. Queremos entronarte, colocarte, darte ese primer lugar en nuestras vidas. Darte toda la gloria que solamente tú mereces, porque no hay nadie digno en todo el universo o en toda la creación. Solamente tú, Señor, eres digno de recibir esa gloria. Y disfrutamos, Señor, y nos gozamos de que todavía hay una promesa más gloriosa, de que así como tú eres uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo, un día nosotros los que hemos creído en tu nombre, compartiremos también esa gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Nos gozamos, Señor. Yo te pido, Señor, si hay alguien que esta mañana tenga falta de fe, tú le des lo que esta persona necesita, Señor, para poner toda su confianza en el único Hijo de Dios. Igualmente, Señor, todo el que hoy crea, tráelo, Señor, de muerte a vida eterna. Perdona sus pecados, Señor. Permítele caminar y vivir una vida de fe. Les bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Y toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén.